Ok, vamos a hablar de gráficos o modelación y pues básicamente vamos a ver la primera parte. Vamos a observar este pequeño videito. Vamos a ver que tengo ahí una flechita que está moviéndose alrededor de la circunferencia. Cuando completa una vuelta a toda la circunferencia de mi círculo, vamos a ver que es como si hiciera dos montañitas en un plano gráfico. Ahora, esas dos montañitas es justamente un periodo, ¿ok? Ok, entonces, básicamente, un periodo es cuando ya le di toda la vuelta a la circunferencia, es decir, cuando ya hizo un recorrido de 2pi. Vamos a continuar. Las dos funciones trigonométricas principales ya sabemos que son senos y cosenos y es justamente las que vamos a comenzar a trazar. Eh, Lucen muy similares, que decíamos que son como montañitas u ondas. Estas siempre son armónicas, es decir, siempre están sus puntos, digamos que distanciados, vaya, por la misma distancia. Y básicamente los senos siempre inician en el origen y los cosenos inician en 0,1. Esa es la diferencia entre ellas. Tenemos siempre esa estructura. Y es igual a un dato A, ya sea con seno o coseno, que multiplica a b de x más c y a todo eso le sumo d. Algo súper importante es ver que A y D afectan al plano vertical, es decir, afectan a Y. Esto va a ser muy importante en el futuro, entonces hay que recordarlo. Hay cuatro elementos que tienen principalmente estos gráficos que me van a servir para poder hacerlo, bueno, para poder graficarlos, que es la amplitud, el periodo, el desplazamiento de fase y el desplazamiento vertical. La amplitud la voy a sacar con el valor absoluto de A, el periodo con 2pi sobre B, el desplazamiento de fase con menos c sobre B y el cambio vertical con únicamente el dato de D. Vamos primero a calcular entonces esto. Amplitud me dice que es el valor absoluto. Por lo tanto, bueno, el valor absoluto de A. Primero vamos a identificar A, B y C, D. A, B, C y D. Ok, entonces el valor absoluto de A es la amplitud, es decir, 3. Periodo es 2pi sobre B, es decir, 2pi sobre 2, que sería pi. El desplazamiento de fase es menos c sobre b, es decir, menos, en este caso c es 4, menos 4 sobre b, que es 2, por lo tanto el desplazamiento de fase sería menos 2. Perdón, aquí me faltó el pi, entonces sería menos 2pi. Y finalmente el desplazamiento vertical, que sería directamente menos 5. Vamos a ver otro ejemplo. Otra vez, vamos a comenzar con la amplitud. Igual identificamos A, B, C y D y comienzo con amplitud. Valor absoluto de A dice menos 5, entonces el valor absoluto es 5. Del periodo sabemos ya que es 2pi sobre B y en este caso B vale 3 medios. Por lo tanto, aquí la respuesta sería 4pi tercios. El desplazamiento de fase es menos c, es decir, en este caso menos un sexto, que me quedaría con el otro menos como un sexto positivo, sobre b, que es decir, sobre 3 medios, que aquí queda como 2 sobre 18, que es lo mismo que un noveno. Y, me pasó hace rato el pi, porque recordamos que un sexto tiene a pi. Entonces, un noveno de pi. Y desplazamiento vertical, en este caso pues quedamos que es directamente d, entonces es menos 4. Vamos a ver un último ejemplo de cómo sacar esto. Aquí, aunque no lo parezca, están los 4 elementos, ¿vale? Vamos a analizar esto. Tengo que tener una A, B y C y D. Aquí yo podría reescribir esto como y igual a 1, recordemos que siempre todo se está multiplicando por 1, seno de 1x, como no le estoy sumando nada, le puedo poner más 0, más 0. Y de esta manera yo ya tengo los 4 valores que necesito, es decir, el de A, B, C y D. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es ya empezar a sacar los datos. La amplitud en este caso sería de 1. El periodo sería de 2pi sobre b, es decir, de 2pi. El desplazamiento de fase sería de menos 0, que pues obviamente no es válido, pero lo vamos a usar en esta parte nada más para que nos quede claro. Y sobre b, que es 1. Entonces 0 entre 1, nosotros sabemos que es 0, por lo tanto el desplazamiento de fase es 0. Y finalmente el desplazamiento vertical, en este caso sería directamente de 0. Vamos a continuar entonces. Hay unos puntos básicos en Y, tanto en seno como en coseno.
Quedamos que cuando hacemos dos montañitas, significa que ya hice un periodo. Si pongo atención aquí, vamos a ver primero la verde, que es la positiva. El periodo, digamos, esta sería una montañita, esta sería otra. Por lo tanto, mi periodo iría de acá hasta acá. Y vamos a ver que tiene puntos básicos. En este llega a 1 y en esta menos 1. Y atraviesa 3 veces con 0. Ok. Básicamente es como que así como se comporta un seno. Y un coseno hace, y un seno negativo hace exactamente lo mismo. Nada más que en vez de tener 1 y menos 1, tiene menos 1 y 1. En el coseno sucede exactamente lo mismo, pero inicia en 0,1 en vez de en 0,0 como el seno. Entonces, los puntos básicos de y son básicamente estos y me los debo de saber. 0, 1, 0, menos 1 y 0. Obviamente si es negativo, nada más multiplico todo por menos. Y la parte del coseno es 1, 0, menos 1, 0 y 1. Igualmente, únicamente multiplico. Eso es muy, muy importante sabérnoslos. Entonces vamos a trazar el gráfico de esta función. Vamos a empezar a sacar cada uno de los elementos. Ok, amplitud. Quedamos que era directamente el valor de A, bueno, el valor absoluto de A, que en este caso es 3. El periodo sabemos que es 2pi sobre b. En este caso, la b sería el 1 que está acompañando aquí a la x. Por lo tanto, aquí sería 2pi sobre 1, que es 2pi. El desplazamiento de fase es menos c sobre b. En este caso, menos c, pues no tengo c, entonces sería 0. Y b es 1. Entonces 0 entre 1 es 0. Finalmente, el desplazamiento vertical no le tengo nada sumando como d, por lo tanto es 0. Ok, vamos a graficar ahora. Nosotros habíamos dicho ya que los puntos básicos de un seno eran 0, 1, 0, menos 1 y 0. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver que el periodo es 2pi. Algo muy importante es que siempre el desplazamiento de fase me va a decir dónde inicia. Y el periodo, y la suma del desplazamiento de fase más el periodo me va a decir dónde termina. Entonces, en este caso inicia en 0, es decir, va a iniciar en algún punto por aquí. Ok, y me dice que va a terminar en ¿qué? 0 más 2pi, 2pi. Entonces mi gráfico va a estar entre estas dos rayitas. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es trazar los puntos básicos, que quedamos ya que 0, 1, 0, menos 1 es 0. Entonces tengo aquí el 0, voy a poner luego el otro 0, es decir, pongo el primero y el último, luego el del medio, que también es 0, y luego los medios. Entre el primer 0 y el segundo 0 hay un 1, entonces aquí lo pongo, y finalmente entre el segundo y el tercero tengo un menos 1, entonces lo pongo aquí. Básicamente los ubiqué nada más sobre y. Ok, ya que los tengo ubicados, ya voy a ver nada más las afectaciones que tengo en y. Hace rato habíamos dicho que tanto A como D son afectaciones directas, es decir, tanto la amplitud como el desplazamiento vertical. En este caso me dice que la amplitud es 3, entonces lo que voy a hacer es multiplicar estos puntos básicos por 3. Por lo tanto, los puntos básicos se quedarán en 0, 3, 0, menos 3 y 0. Es decir, este se conserva en este lugar, este sube hasta acá, este se conserva en este lugar, este baja hasta acá y este se conserva en este lugar. Por lo tanto, ya con esos puntitos rojos que tracé, ya puedo saber que mi gráfico se comporta más o menos de esta manera. Obviamente, ya, ya cuando lo haga en programa, pues me va a dar tanto a la izquierda como a la derecha una repetición continua y armónica de este gráfico que nosotros trazamos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo el coseno de un medio de x. Entonces vamos a comenzar a calcular otra vez los datos. Amplitud, quedamos que en este caso siempre va a ser el valor absoluto de A, entonces aquí tenemos un 1 antes del coseno, entonces pues esa es la amplitud. El periodo en este caso es 2pi sobre b, bueno, en todo caso es 2pi sobre b, es decir, 2pi entre un medio. Por lo tanto, el periodo es de 4pi. Desplazamiento de fase es menos c sobre b. Menos c en este caso es 0 y b es un medio. 0 entre un medio sabemos que es 0. Y desplazamiento vertical no hay, por lo tanto es 0. Ok, puntos básicos de un coseno ya los habíamos dado antes y eran 1, 0, menos 1, 0 y 1. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente.
quedamos que el desplazamiento de fase me dice dónde inicia. Entonces, este me dice que inicia en 1 y desplazamiento de fase más periodo me va a decir dónde termina. Es decir, en este caso termina en 4pi. Es decir, mi gráfico estará entre esta línea y esta línea. Ok, vamos a trazar entonces ahora los puntos básicos. Recordemos que estas son las alturas sobre y. Entonces, tengo que aquí va a estar en 1, que aquí va a estar en 1 también, porque recordemos que primero trazamos el primero y el último. El de en medio va a estar en -1. Y finalmente, tanto los otros dos puntos van a estar en 0, es decir, en medio de los otros. Por lo tanto, ese ya es mi gráfico. Y ya quedó. Ay, no me quedan los puntos. Y ya quedó. Y otra vez, cuando lo haga en programa, esta va a ser una repetición continua y armónica del gráfico. Entonces, pues bueno, ya tengo mi gráfico de coseno de medio más x. Vamos con el que sigue. Aquí tengo el seno de x menos pi. Entonces vamos a ver, otra vez. Tengo la amplitud, que sabemos que es el valor absoluto de a, es decir, 1. El periodo, que sabemos que es 2pi sobre b, que en este caso b pues es un 1, entonces también el periodo es de 2pi. El desplazamiento de fase es menos c sobre b. En este caso sí tengo menos pi, entonces menos pi es pi sobre b, que es 1. Entonces pi entre 1 es pi. Y ahora el desplazamiento vertical, que finalmente es lo que le sumo a todo, que sería 0. En este caso quedamos que el desplazamiento de fase me dice dónde inicia, me dice que inició en pi ahora, y el periodo más el desplazamiento de fase me dice dónde termino, es decir, 2pi más pi es 3pi. Por lo tanto, mi gráfico estará entre estas dos líneas. Ok, puntos básicos de un seno, quedamos ya que eran 0, 1, 0, menos 1 y 0. Entonces, vamos a comenzar a trazar el primero y el último siempre, es decir, 0 y 0, luego el de en medio que es 0, el primero de entre los dos ceros vaya es 1, y luego acá es menos 1. Por lo tanto, pues ese ya es mi gráfico. Entonces, esta será una repetición continua y armónica de ese pequeño gráfico que tenemos en amarillito. Vamos a ver un último ejemplo. En este caso, la amplitud, sabemos que es el valor absoluto de a, entonces es 1. El periodo es 2pi sobre b. Entonces, en este caso, la b, pues sabemos que es como si esto tuviera un paréntesis, sería 1, que sería 2pi. Menos c, en este caso no tengo una c. Mucho ojo, cuando no haya un paréntesis, básicamente es un dato d y no un dato c. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces me quedaría 0 sobre 1, que es 0. Y finalmente el desplazamiento vertical aquí me dice que es de 2 positivo. Ok, puntos básicos de un coseno ya los conocemos. Habíamos dicho ya que los puntos básicos de un coseno eran 1, 0, menos 1, 0 y 1. Entonces, en este caso sí tengo una afectación directa sobre y, que es el desplazamiento vertical. Hace rato teníamos una amplitud que era de 3 en el primer ejemplo. Ahorita tengo una amplitud de 1, pero un desplazamiento vertical, es decir, se mueve sobre y. Lo que tengo que hacer aquí es sumarle 2, es decir, las alturas quedarían como 3, como 0, como 1, perdón, se me fue acá, como 3, como 2, como 1, como 2, como 1, como 2 y como 3. Ok, entonces las alturas van a quedar 3, 2, 1, 2, 3. Básicamente entonces vamos a ver, el desplazamiento de fase es donde inicia, el periodo es donde termina. Bueno, el desplazamiento de fase más el periodo es donde termina. Entonces este va a estar entre 0 y 2pi. Ahora, lo que tengo que hacer ya nada más es trazar justamente estos puntos. Tengo 3 y 3. Entonces 3 y 3. El del medio es un 1 y los del medio es 2 y 2. Por lo tanto, mi gráfica ya estará aquí. Y va a ser una repetición continua y armónica de este gráfico. Y pues básicamente eso es todo para poder realizar gráficos.